En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Primer apartado de este artículo lo dedica el Catecismo a las virtudes humanas. El día de hoy vamos a ver la última de las 4 virtudes cardinales en el número 1809 con el tema la virtud de la templanza. Recordemos que Santo Tomás de Aquino decía que el ser humano tiene 4 potencias y que esas 4 potencias hay que revestirlas de las virtudes. La primera potencia del hombre es la razón, la segunda potencia del hombre es la voluntad, la tercera potencia del hombre es el apetito concupiscible, es decir, la atracción natural que uno siente al bien, y la cuarta es el apetito irascible, que es la repugnancia sensible que uno siente hacia el mal. Pero por el hecho del pecado, estas 4 potencias se distorsionan y por eso deben ser revestidas de 4 virtudes. Esas 4 virtudes, los católicos las llamamos las virtudes cardinales. La razón debe de estar revestida de la virtud de la prudencia. La voluntad debe de estar revestida de la virtud de la justicia. El apetito concupiscible debe de estar revestido de la virtud de la templanza. Y el apetito irascible debe de estar revestido de la virtud de la fortaleza. El día de hoy entramos en este número 1809 hablando sobre la virtud de la templanza y dice el catecismo: la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Este es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, con esta 4ª virtud cardinal. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Vamos a desglosar un poco esta primera definición que nos regala el catecismo. Primero, dice, modera la atracción de los placeres. Es decir, que sentir atracción de los placeres de la vida no es malo. Sería malo no sentir una inclinación. Sería un signo como de un desequilibrio, no sentir una inclinación hacia algo. Existe el apetito concupiscible y ese apetito concupiscible no es malo. Lo malo es no tener la moderación hacia ese apetito. Es muy importante tener esto claro. Segundo, la virtud de la templanza procura el equilibrio
en el uso de los bienes creados. Es decir, los bienes creados han de ser usados, utilizados por el hombre para tres cosas: buscar la mayor gloria de Dios, el bien común y el bien personal. Para eso son los bienes creados, todos los bienes creados, para buscar la mayor gloria de Dios, el bien común y el bien personal. Somos nosotros los que usamos los bienes y no podemos dejarnos poseer de ellos. Y esto se logra desarrollando en nuestra vida la virtud de la templanza, porque ella es la que nos permite tener como si no tuviéramos, así como dice el Evangelio. Siendo dueño de las cosas, teniendo señorío sobre ellas y no dejándome poseer por ellas. Por eso, queridos amigos, nosotros no tenemos que tener miedo de estar rodeado de bienes materiales si Dios te los regaló, pensando como si los bienes materiales que Dios me ha dado son malos. No. Tener cosas materiales, poseer una riqueza porque Dios te la ha dado, no es malo. Lo malo es caer en el materialismo. ¿Y qué es el materialismo? Es cuando no tenemos templanza ante los bienes materiales. El materialismo es cuando yo me dejo poseer de los bienes materiales y no los uso para las tres cosas para las cuales Dios me los ha dado: para darle gloria, para el bien común y para el bien personal. Y entonces ahí me puedo volver una persona que usa los bienes materiales solo para sí mismo, es decir, un egoísta. Luego continúa el catecismo y dice: la virtud de la templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. ¡Qué cosa más bella esta! La persona que tiene la virtud de la templanza es aquella que mantiene un orden en su mundo interior, donde es capaz de tener una jerarquía de valores, donde la razón gobierna en la voluntad y la voluntad gobierna en los instintos. Es decir, que no es un animal. A un animal no se le puede pedir templanza. No se le puede pedir a un perro que sea templado cuando come. El perro tiene hambre y come lo que sea. El hombre no. El hombre no come lo que sea y no come hasta que se sacie. Puede comer lo que necesita y puede comer lo que le gusta. Tiene esa capacidad de decidir. El animal no. El animal sacia su instinto y ya queda bien. Es tan fuerte su instinto que cuando come no se le puede acercar otro perro a su plato porque inmediatamente lo ataca. Nosotros no. Tenemos esa capacidad de control sobre nuestro instinto. Para explicarlo de otra forma quizás, el hombre que vive la virtud de la templanza tiene la voluntad que es la que ordena su apetencia. Con la virtud de la templanza, ¿qué me apetece? Me apetece lo que quiero. Sin la virtud de la templanza, ¿qué quiero? Lo que me apetece. Hoy en día, queridos amigos, se confunde con mucha frecuencia voluntad con apetencia. Estamos sometidos con mucha frecuencia a esa dictadura
de esa inmoderación en nuestra propia apetencia. Esta cultura nos bombardea con mensajes donde hay esa continua incitación, por ejemplo, a la sensualidad de todo tipo de instintos, de comer, como dicen por ahí en algunos de los restaurantes, come todo lo que quieras y puedas, ¿no? Hay una incitación al pecado en este tipo de anuncios. Lo que quieras y puedas. Es decir, tú no pienses, tú déjate llevar de tu instinto. Como si fuera el instinto del hambre en este caso, el criterio de actuación como ser humano. Y sin duda alguna, hay personas, y lastimosamente no pocas, que se animalizan ante estos anuncios. Se reducen. El hecho de que la publicidad para vendernos un automóvil usan un mensaje de incitación a la sensualidad. Ponen una dama hermosa montada encima de la capota del auto, pero no dicen nada de la maquinaria del coche. Solo se usa la sensualidad de la bella mujer, pues para atraer el instinto a la compra de ese coche. Es decir, que es una decisión que no está iluminada por la razón, sino que está suscitando en mí una apetencia. Fíjense, queridos amigos, la publicidad hoy en día está planteada para que el hombre no sea templado. Para eso está planteada. No sé, ven al crucero tal, ¿no? Vas a tener 5 restaurantes, buffet 24 horas abierto. Come cuanto quieras y puedas, ¿no? Si el hombre se enfrentara al consumo desde la virtud de la templanza, muchísimas de las campañas publicitarias dejarían de tener razón de ser. Se caería el negocio, por así decirlo. De hecho, la mayoría de las campañas publicitarias procuran de una forma activa que el hombre deje de ser templado en su manera de relacionarse con su consumo. Por ejemplo, cómo se usa el apetito sexual para centrarnos en un capricho determinado. La persona dice, es que me he encaprichado. Hay muchas personas que tienen una relación en la manera de comprar por capricho, que casi responde a un impulso que no es racional. Y el eslogan que nos usan es, date un caprichito. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿y qué es un capricho? Y la mayoría de las veces un capricho es comprar algo que no necesito. Eso es un capricho. Si le pone razón a ese capricho, no lo necesita. Pero el eslogan está muy bien hecho. Date un capricho porque tú te lo mereces. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que se nos propone desde la virtud de la templanza. ¿Es mi voluntad la que es dueña de mis apetencias? ¿O más bien quiero lo que me apetece? Esta pregunta es importante para nuestra vida. Esta virtud está infundida en el llamado apetito concupiscible. Y Santo Tomás de Aquino decía que la virtud de la fortaleza estimulaba
el apetito irascible, el que resiste al mal o el que se esfuerza en conquistar el bien de una manera ardua. Pero también Santo Tomás dice que la virtud de la templanza refrena el apetito concupiscible, es decir, el placer sensitivo y sensual. La virtud de la templanza lo va a frenar. Como decíamos al principio, es bueno que exista una atracción natural, es bueno. Que el hombre se goce y se alegre con deleites muy diversos, es bueno. De muchos géneros, es bueno. Algunos serán más espirituales, por ejemplo, como el placer de escuchar una música. Otros serán más corporales, como el placer de una buena comida. En algunas ocasiones pueden incluso estar mezclados. Hay una cena con tus amigos que te agradan, compartiendo la amistad, comiendo lo que te gusta, escuchando la música que te gusta, y esto también puede venir compartido. El hombre ha sido creado de esta manera por Dios, con una atracción hacia los bienes naturales. Pero con esta virtud de la templanza, Dios le da un regalo y es la posibilidad de moderar esa atracción natural que tienes. Por ejemplo, la atracción del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre es la atracción más fuerte de la historia de la humanidad. Y Dios ha creado esa atracción de esa manera tan intensa. ¿Por qué? Porque de esa atracción es que se asegura la conservación del individuo y de la especie humana. Es de una atracción donde va a depender nuestra existencia como especie humana. La virtud de la templanza va a entrar y no va a destruir esa inclinación. La virtud de la templanza no va a destruir nuestra sexualidad, porque si la destruyera no fuera una virtud, pero la va a moderar para que no caigamos en lo que vivimos hoy día, una malísima interpretación de nuestra inclinación al amor, donde hemos desvariado todo, donde hemos manipulado toda la creación a nuestro apetito, a nuestro antojo, sin templanza. Y entonces esta virtud, ¿qué va a hacer? Nos va a liberar de la interperancia y nos va a liberar de la insensibilidad. Qué fuerte esto. Porque no es bueno que el hombre sea insensible hacia la atracción natural. Porque cuando una persona ha manipulado su sexualidad, llega el momento donde se hace insensible y ya no le importa. ¿Qué cosa? Nosotros no tenemos una virtud estoica, como hablábamos ayer, de ese no sentir. Pero al mismo tiempo es necesario ordenar esos sentimientos que tenemos. También dice Santo Tomás de Aquino que aunque la virtud de la templanza no sea la más importante de las 4 virtudes cardinales, sin ella no existen las otras 3, ni la prudencia, ni la justicia, ni la fortaleza. Hasta el punto de que el hombre no puede elevar su espíritu si tiene el lastre de una sensibilidad desordenada. Y por eso es que a muchas personas les cuesta tanto la vida espiritual, porque tienen una sensibilidad desordenada por la falta de templanza en su vida.
Dicho de otra manera, ¿no? Que la persona que está a merced del imperio, de la dictadura, de sus instintos, y es esclavo de ellos, es incapaz de la vida espiritual. Y si alguien experimenta dificultad en poder tener una vida espiritual, en desarrollar una vida de relación con Dios, pregúntese esto. ¿Qué tan ordenada está tu sensibilidad? ¿Qué tan templado eres? Luego continúa el catecismo y dice, la templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. Nos pone ese texto del Siracide 18:30. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos, refrénalos. Y también nos dice que en el Nuevo Testamento la virtud de la templanza es llamada moderación o sobriedad. Dos sinónimos de la virtud de la templanza muy hermosos. Tito 2:12. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Escuchando esto, ahora vamos a ver cómo esta virtud de la templanza está ligada a otras muchas virtudes y cómo también esta virtud de la templanza refrena los vicios contrarios a ella. Primero, la templanza modera la curiosidad. La curiosidad es ese deseo ilimitado de saber noticias, de tener conocimientos, de incluso aquellos que quieren saber el futuro. La curiosidad. La templanza modera la curiosidad. Segundo, la templanza modera la avidez. La avidez es esa ansiedad de experiencias nuevas, de tener cosas, ese apetito de consumir todo lo visible y todo lo sensible, de tener experiencias de todo. La templanza modera mi avidez. Tercero, la templanza atempera los deseos físicos y los desórdenes del corazón. Y para explicarlo un poco mejor, el catecismo nos va a hacer referencia a un número que estudiaremos más adelante, el número 2517, que dice: el corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. La virtud de la templanza no solo es un luchar contra la carne, sino que también es un purificar el corazón. Ser pobre de espíritu es poner tu corazón en Dios. Y nos regala una referencia del Salmo 130 que dice: no está inflado, ya ve mi corazón, ni mis ojos subidos. No he tomado un camino de grandezas, ni de prodigios que me vienen anchos. No mantengo mi alma en paz y silencio. Como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado está mi alma en mí. Espera Israel en Yahvé, desde ahora y por siempre. También la virtud de la templanza nos va a regalar algunas virtudes que están ligadas a ella. Por ejemplo, primera, la abstinencia.
La abstinencia es una virtud que es la sobriedad que regula en la fe y en la caridad el consumo de la bebida y de la comida. Por eso estamos en Cuaresma y decimos que en Cuaresma hacemos abstinencia. Abstinencia de la bebida y de la comida. Es una virtud. Segunda virtud que se adhiere a la virtud de la templanza es la castidad. Saber regular mis pasiones y mis atracciones sexuales. Y tendremos más adelante todo un capítulo para estudiar la virtud de la castidad. Tercera, la clemencia. Ser clemente es una moderación frente a la reacción cruel. Cuando reaccionamos violentamente, la virtud de la templanza unida a la virtud de la clemencia me hace hacer frente a esas reacciones tan crueles que tenemos muchas veces. Cuarta, la virtud de la mansedumbre. La mansedumbre es la virtud que ordena el movimiento de mi ira, según la caridad. Estas personas que son iracundas, todo les enoja, se prenden en ira en una milésima de segundo, por cualquier circunstancia. La virtud de la mansedumbre ordena mi ira. Desde el principio, los monjes cultivaron frente a este primer impulso la mansedumbre. Porque la mansedumbre va a ser la manifestación número uno de un hombre que vive en paz interior. Cuando uno es poseído por la ira, todo el tiempo, en todo momento, por cualquier cosa, es una prueba impresionante de que no hay vida interior en esa persona. Es importantísimo que lleguemos en nuestra vida a contemplar la mansedumbre de Jesucristo. Porque esa mansedumbre de Jesús es como una fuente, como una escuela para nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor trataba con dulzura, no con ira, a los niños, a los pecadores, a los discípulos que no entendían, a los enfermos, a sus mismos enemigos. El Señor trataba con dulzura a todos, a todo el mundo, incluso cuando el látigo que tomó ahí en la explanada del templo para expulsar a esos mercaderes, también ese látigo tenía la virtud de la templanza en ese momento. No dice que él les pegó a ellos. Dice que tumbó las mesas. Es una expresión muy diferente. No hirió al hombre, sino a su acción, a su acto de convertir la casa de su padre, pues ahí en una tienda, ¿no? Pero a los hombres los respetó. Les enseñó que ese no era el lugar. Por eso, como hemos dicho antes, queridos amigos, la templanza no es no sentir. Jesús sintió repudio ahí en esa explanada del templo. La templanza no es no sentir. La templanza lo que hace es ayudarnos a saber integrar moderadamente esa indignación que algo nos puede hacer sentir. Porque nosotros podríamos llegar a pensar que la persona que tiene la virtud de la templanza no se enoja nunca, ¿no? Y eso no es así. Lo que pasa es que la persona que ha cultivado
la virtud de la templanza en su vida, sabe enojarse. Hay que saber ofenderse, no por tonterías, ni enfadarse, ni enojarse, ni arrabiarse a destiempo. La virtud de la templanza me va a ayudar a encontrar la medida, la forma y la moderación. Cuando Jesús ahí en el templo se enojó, no por ese enojo perdió la virtud de la templanza cuando tomó ese látigo y cuando los expulsó. Hizo lo que tenía que hacer. Quinta virtud, la humildad. Qué cosa tan interesante, porque diríamos nosotros que la virtud de la humildad es una de las virtudes más importantes de la vida, sí, pero depende, está debajo de la virtud de la templanza. Santo Tomás de Aquino dice que la virtud de la humildad se considera una virtud derivada de la virtud de la templanza. Y fíjense cómo la define. La humildad es la virtud que modera el deseo desordenado de la propia excelencia, causando un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Impresionante definición esta de la humildad. La humildad es la virtud que modera el deseo desordenado de la propia excelencia, de querer quedar siempre bien, ¿no? Vamos a tomar unos minutos para regresar a esas audiencias generales que daba los miércoles el Papa Juan Pablo II, siguiendo la herencia que le había dejado su antecesor, el Papa Juan Pablo I, donde Juan Pablo I estaba desarrollando las catequesis sobre las virtudes cardinales. Y el Papa Juan Pablo II recogió estos apuntes del Papa y él las quiso continuar. En la audiencia del 22 de noviembre de 1978, una de las primeritas, ya había hablado de la justicia, el Papa ahora estaba dando la catequesis sobre la templanza. Y dice el Papa, como ya es sabido, no ha dejado el Papa Juan Pablo I un testamento escrito, porque la muerte lo ha tomado de forma inesperada y de repente. Pero ha dejado algunos apuntes que le resulta que había propuesto hablar. Él lo estaba haciendo en los primeros encuentros de los miércoles y estaba hablando sobre los principios fundamentales de la vida cristiana, o sea, las 3 virtudes teologales. Y él las desarrolló. Y después estaba hablando de las 4 virtudes cardinales. Y esto es lo que ahora yo, haciendo un indigno sucesor suyo, voy a completar. Y dice Juan Pablo II, hoy ha llegado el turno de hablar de la 4ª virtud cardinal, la templanza, llevando así a término, en cierto modo, este programa de Juan Pablo I. El mismo término templanza parece referirse, en cierto modo, a lo que está fuera del hombre. En efecto, decimos que es moderado el que no abusa de la comida, de la bebida o el placer, el que no toma bebidas alcohólicas inmoderadamente, no enajena la propia conciencia por el uso de estupefacientes, etcétera, etcétera. Pero esta referencia a elementos externos al hombre tiene la base dentro del hombre. Es como si en cada uno de nosotros existiera un yo superior y un yo inferior. En nuestro yo inferior viene expresado nuestro cuerpo y todo lo que le pertenece, necesidades, deseos y pasiones, sobre todo las de naturaleza sensual. La virtud de la templanza garantiza a cada hombre el dominio del yo superior sobre el yo inferior. ¿Supone acaso dicha virtud
humillación de nuestro cuerpo? ¿O quizá va en menoscabo del mismo? Al contrario, este dominio da mayor valor al cuerpo. La virtud de la templanza hace que el cuerpo y los sentidos se encuentren en el puesto exacto que les corresponde en nuestro ser humano. El hombre moderado es el que es dueño de sí, aquel en que las pasiones no predominan sobre la razón, la voluntad e incluso el corazón. El hombre que sabe dominarse. Esto es así. Y nos damos cuenta fácilmente del valor fundamental y radical que tiene la virtud de la templanza, el hombre que sabe dominarse. Esta resulta nada menos que indispensable para que el hombre sea plenamente hombre. Basta ver a alguien que ha llegado a ser víctima de las pasiones que lo arrastran, renunciando por sí mismo al uso de la razón, como por ejemplo lo que pasa el alcohólico, lo que pasa el drogadicto. Y constatamos que ser hombre quiere decir respetar la propia dignidad y por ello, y además de otras cosas, dejarse guiar por la virtud de la templanza. Y aquí Juan Pablo II, queridos amigos, hace una referencia importante y es que dice, la virtud de la templanza es importante para respetarte a ti mismo, para tener autoestima. Esta palabrita que es la palabra moderna de los psicólogos y de las terapias y todo esto. Tanto que se habla hoy día. La virtud de la templanza es importante para respetarte a ti mismo, para tener autoestima. Es imposible que el hombre tenga autoestima si no vive la virtud de la templanza. Si le falta, se despreciará. Viendo cómo es arrastrado por sus pasiones, por sus esclavitudes, por esa ira que no controla y le hace perder los estribos y le hace quedar en ridículo en frente de los demás. O esa dependencia del alcohol, o esa impureza de vida que lo esclaviza. Sin esta virtud, el hombre no se quiere a sí mismo y le cuesta aceptarse. De hecho, es uno de los motivos por los que hoy el hombre tiene más autodesprecio, porque no se ve a sí mismo con dignidad. Y sigue el Papa la catequesis, que es impresionante. Se la recomiendo que vayan nuevamente y se lean esa catequesis de ese miércoles. La virtud de la sobriedad está al servicio de la templanza. También ponía un ejemplo, decía, es bueno ser espontáneo, pero para ser uno espontáneo, para no ser esclavo de sus pasiones, necesita la virtud de la sobriedad, para que su espontaneidad no le haga quedar en ridículo siempre en frente de los demás. Esto es importantísimo. Al final termina este número del catecismo con una preciosísima frase de San Agustín que dice, vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a Él, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse por la astucia y la mentira, lo cual pertenece a la prudencia, le entrega un amor entero por la templanza, que ninguna desgracia puede derribar, lo cual pertenece a la fortaleza. Fíjense cómo San Agustín llama a la virtud de la templanza amor entero. Porque lo que hace esta virtud es gobernar la atracción hacia los apetitos sensibles y de esa manera hace que el amor no haya sido partido, no haya sido quebrado. Amando al Señor, no solo espiritualmente, sino también sensiblemente. Amar a Dios desde nuestra sensibilidad.
El amor entero de San Agustín es un ideal que tenemos que pedirle al Señor cada día para que Él nos dé la gracia de poder amar con esta virtud de la templanza.